Buenos, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Mate Molina y estamos aquí en Entre Nos con Intención. Hoy te quiero preguntar a ti, te quiero decir a ti, ¿haces críticas constructivas que destruyen o haces críticas destructivas que construyen? Buenas, buenas, mi gente bonita, y estamos aquí en Entre Nos con Intención, otro capítulo más. Estoy feliz de que estén aquí conmigo. Y hoy quiero hablarles de por qué nos duelen las críticas. Bueno, mi gente, y es que las críticas, sin duda alguna, provienen del dolor. Y el dolor, lamentablemente, es mucho más poderoso que el amor que nos puede generar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, imagínate tú que tú estás en un escenario, no sé, estás dando una conferencia, todo el mundo te está aplaudiendo, un aplauso espectacular y de repente tú ves en la esquina a un señor que no aplaude, que no se mueve, que no se ríe, que nada. Tú inmediatamente te sientes así todo arrugadito, todo triste y esta acción lo que genera en nosotros es una acción de desamor. Y a su vez, el desamor está ligado con el dolor. Por lo tanto, la crítica es una sensibilidad al dolor. Es decir, la crítica nos genera dolor. ¿Ok? Entonces, muchas veces nosotros nos envolvemos como que en este mundo sin darnos cuenta que siempre tenemos que ir un poquito más allá de eso. Es muy importante también saber que debemos aprender a madurar y debemos aprender que eso sea con el tiempo y con la adultez. Pero debemos aprender que las críticas em, no son ni constructivas ni destructivas. ¿Ok? Para mí eso no existe. Para mí existen las críticas conscientes o las críticas inconscientes. ¿Por qué? Porque una crítica constructiva puede ser destructiva, te puede destruir. Y una crítica destructiva te puede construir. Entonces, por eso yo les llamo la crítica consciente o la crítica inconsciente. Cuando yo les hablo de una crítica consciente, es una crítica que es sin apelativos, no hay insultos. Cuando una crítica está llena de apelativos, como por ejemplo, no, es que este sí es lamebotas, es que este es un perdedor, es que este esto, es que esto lo otro, que empieza a generar ciertas em, apelativos, ya obviamente esta crítica ya pierde su validez, porque ya no es una crítica, es un insulto, y un insulto viene desde el odio. Ahora, es importante también tomar en cuenta que las críticas muchas veces son las proyecciones de nosotros mismos, ¿ok? Porque para tú criticar a alguien es porque a ti te interesa a alguien. Te interesa a alguien amorosamente, profesionalmente, intelectualmente. Porque si a ti no te interesara, tú no lo criticas, ¿verdad? Entonces acuérdense, las críticas vienen desde el interés. Tú le estás dando interés a esa persona. Yo soy capaz de meterme en el Instagram, de buscar tu número de teléfono, de escribirte, de tomarme el tiempo, de darle replay al video XY para darte una crítica con insulto. Entonces, una cosa es una crítica que venga elogiada desde el consciente, de una manera respetuosa, de una manera calurosa, a una crítica que esté llena de insultos, porque ya deja de ser crítica. Por ejemplo, puede ser que de repente a ti un día te digan, mira, me encantó el show que hiciste, me pareció espectacular, pero la próxima vez me gustaría decirte una crítica constructiva, porque la gente utiliza este término, me gustaría decirte una crítica constructiva y pienso que te deberías vestir un poco mejor, más formal, porque yo siento que esto puede proyectarte mucho más. O sea, te puede como que generar mayor audiencia, te vas a ver como que más profesional y tal. Ojo, es una crítica totalmente válida. ¿Por qué? Porque viene desde el respeto y es una crítica que me hace reflexionar y que me funciona. Y yo puedo decir, cónchale, es verdad, esta persona me está diciendo esto, lo voy a tomar en cuenta. Gracias. Hasta ahí quedó. Pero cuando nosotros empezamos, es que tú te viste como un loco, es que tú esto, que tú lo otro, que tú hablas puras locuras, es que tú haces el show, que no sé qué, ya ahí la crítica pierde valor. Entonces, eso es demasiado importante, pero para poder llegar a este punto, nosotros tenemos que aprender a detener, ¿ok? Esto es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros tenemos que detener.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a no reaccionar ante estas críticas o estas situaciones, sino detenernos y preguntarnos tres cositas. Cuando alguien a ti te diga una crítica constructiva, tú tienes que decir, porque todo depende, acuérdense, como les vengo diciendo, las críticas son las proyecciones de nosotros mismos. ¿Es útil? ¿De dónde viene? ¿Y qué me está quedando? Si tú respondes esas tres preguntas, esa crítica es válida. Pero si tú no tienes respuesta para estas tres preguntas, entonces esa crítica no es conmigo. Simplemente la agarras y la desechas. ¿Por qué? Porque si tú te quedas allí, pegada en esa crítica, lo que puede hacer es hundirte más. Entonces entramos como en un ciclo vicioso, ¿no? Es muy importante que aprendamos a detenernos, amigos, porque pasamos por la vida a veces criticando desde el consciente, o perdón, desde el inconsciente y no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo un reflejo de nosotros mismos. Por ejemplo, a ustedes no les ha pasado, o bueno, no en mi caso, pero de repente una persona que ha tenido muchos hijos, digamos, y de repente ve a alguien que le dice, no, que yo no quiero tener hijos, que yo no estoy preparada para eso, ¿qué tal? Y la persona que está embarazada, que piensa que lo único bueno que ha hecho en su vida es poder tener hijos, la critica, la invade. Que cómo se te ocurre, que cómo tú vas a decir eso, que tú eres una loca, que no sé qué, qué tal. Porque claro, ella está proyectando su dolor. Porque ella lamentablemente lo único bueno que ha hecho es tener hijos. Entonces ella proyecta su dolor hacia la otra persona. Por eso este tipo de crítica es una crítica destructiva. Porque al final eso no tiene nada, o sea, no tiene sentido lo que tú me estás diciendo, porque tú lo estás diciendo basado en tu experiencia. Pero eso no quiere decir que sea lo válido. ¿Ok? Entonces, acuérdense que las personas también tienden mucho ¿cómo se dice? A combinar o a decir que, bueno, es que la crítica no es que yo te estoy opinando. No, mi gente. Una crítica es una crítica y una opinión es una opinión. Una opinión tiene que ser basada y ser hecha sin tonalidades fuertes o diferentes, ni tampoco exigiéndote los que te dicen, no, esta es mi opinión. Pero ya va, pero es tu opinión, pero al final se tiene que hacer lo que tú digas. Entonces, no, eso no tiene nada que ver. Una crítica es una crítica que viene desde el consciente o desde el inconsciente. La crítica perfecta tiene que ser aquella que sea desde el consciente, donde nosotros nos detenemos y vamos tanto a decir como a recibir cosas que tengan sentido para los demás. Mira, hay alguien en algún momento de mi vida que me dijo algo, me dijo que para mí quedó grabado. Cuando tú no tengas nada bueno que decir, no lo digas. Porque muchas veces nosotros hablamos sin sentir o criticamos sin sentir lo que, o sea, sin ponernos en el zapato de la otra persona. Y quizás lo que queremos decirle no es de la peor manera, pero lamentablemente no lo expresamos como debería ser. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación de esa, es mejor no decir nada que no le pueda sumar o dar valor a la otra persona. Ojo, tú puedes dar tu punto de vista, tú puedes tener una crítica, pero siempre, siempre, siempre desde la educación y desde los valores, sin insultos, porque como ya se lo repito, una vez que metas en tus oraciones los insultos, ya esta crítica pierde valor. Entonces, tenemos que tener importancia de que somos seres que estamos proyectando día a día lo que somos. Entonces, por ejemplo, es muy importante también entender que nosotros vivimos en un mundo donde no existe una verdad absoluta. O sea, la verdad no es absoluta, no existe una verdad. Pero sí debemos aprender a entender que las críticas, dependiendo de dónde vengan, es lo que vamos a tomar. ¿Y por qué recalco tanto esto? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar y nos quedamos pegados en ese proceso, en esa crítica que a la final lo que nos está es destruyendo. Pues simplemente tenemos que parar, detener, analizar lo que nos están diciendo y tomar en cuenta si realmente eso que esa persona está diciendo, lo está diciendo en qué sentido, desde una proyección de ella o realmente esa persona quiere algo bueno para mí. ¿Ok? Por eso es tan importante, mi gente, la palabra. La palabra tiene demasiado valor. Muchas veces nosotros no somos violentos físicamente, de que le peguemos a alguien, pero podemos ser muy violentos con las palabras. Y las palabras quedan marcadas. Los golpes sí, te queda el morado, ya lo viviste, lo pasaste, listo. Pero las palabras marcan.
Entonces es muy importante que al momento de hacer una crítica sea una crítica desde tu consciente, donde tú sepas que lo que tú estás aportando es valor a la otra persona. Porque a la final, como siempre les digo, todos tenemos un espejo. Entonces es necesario que a ti te digan qué feo estás, qué fea estás, qué mal vestida estás, ¿sabes? No, no es necesario, porque tú tienes un espejo. Y porque uno normalmente tiene sus críticas sobre uno mismo. Entonces no es necesario que nosotros seamos criticones inconscientemente. No es necesario que utilicemos los insultos para poder referirnos a alguien. Entonces por eso es que las críticas nos duelen. Las críticas nos duelen porque vienen pegadas desde el desamor. Y el desamor, como ya les digo, es una acción de dolor. Porque obviamente el desamor y el dolor van de la mano. Entonces cuando alguien te hace una crítica es como un reproche. Entonces inmediatamente uno contraataca. En vez de contraatacar, nosotros tenemos que respirar y detener. Y decir, ¿sabes qué? Aprecio tu comentario, pero eso conmigo no va. Yo pienso que esas son tus proyecciones porque no son las mías. ¿Ves? Pero para poder llegar a este punto, nosotros tenemos que ir creciendo y madurando, lo que nos da el tiempo y nos da la adultez. ¿Pero por qué lo saco a cotación? Porque yo personalmente en algunos momentos he criticado, por supuesto que sí, muchísimo, pero me he dado cuenta que a la final, ¿qué hago yo criticando a los demás? Si yo tengo millones de defectos también. Pero entonces, ¿qué hago yo criticando a los demás? Y estoy proyectándole a ellos lo que yo pienso de mí. Y a la final no estoy logrando nada, estoy más bien es dañando el momento de esa persona, dañando la vida de esa persona, porque como le dije, hay críticas constructivas que pueden ser destructivísimas, o hay críticas destructivas que pueden llegarte a construir. Todo depende del cómo tú lo tomes, ¿ok? Entonces, por eso es importante, agarra lo bueno y desecha lo malo. Agarra lo bueno y desecha lo malo. De todo lo que tú me estás diciendo, primero no me vengas con insultos porque ya no me estás criticando constructivamente. Y segundo, de todo lo que tú me estás diciendo, voy a analizarlo y lo voy a pensar. Entonces, mi gente bonita, es muy importante que nos tomemos el tiempo. Que nos tomemos el tiempo, y esto lo digo como reflexión. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta en la vida que nosotros a veces cometemos muchas cosas, pero cuando nosotros escuchamos a otra persona decirlas, por ejemplo, en este tipo de podcast, a ti te hacen reflexionar, que esta es la idea. La idea de este podcast es que logremos reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando tú vayas a hacer una crítica, tú te vas a acordar y vas a decir, cónchale, ¿vale la pena que yo le diga eso a esta persona? ¿O será que si se lo digo de esta manera lo va a tomar mejor? Acuérdense que la palabra tiene poder y lo más importante no es lo que queremos decir, sino cómo lo queremos decir. Eso es siempre lo más importante. Y eso es con los padres, con las parejas, con los amigos, con los compañeros de trabajo en general. En general. Es totalmente diferente cuando alguien te dice, a mí me parece que deberías hacerlo de esta manera, a que te lo impongan. Por ejemplo, pues yo saco a cotación en este caso a mi papá. Mi papá es una persona que considero yo que es inteligente emocionalmente, ¿no? Y, y él cada vez que él tiene algo que decirme, y me encanta, él cada vez que tiene algo que decirme, él no me dice, por ejemplo, pareces una loca en ese video. No, él no me va a decir eso. Él me va a decir, hija, me parece que ese tipo de video no deberías montarlos porque quizás puedes poner una mala imagen a la audiencia que estás transmitiendo. Cónchale. Inmediatamente digo, papi, tú tienes razón. Es verdad, lo voy a cambiar. ¿Ves? Me dijo exactamente lo mismo. No coloques el video porque pareces una loca, pero no me lo dijo con esas palabras. Pero educadamente, yo sí lo noté y lo acepté. Entonces es muy importante también cuando nos referimos a nuestros hijos, así en general, en general. Entonces cuando pases por la vida y tengas algo que decir, trata siempre de decirlo de buena manera, porque obviamente nadie es perfecto y lo que son cosas buenas para ti quizás para mí no lo son, pero siempre es importante hablar desde el corazón, desde el respeto, desde la armonía. Entonces, mi gente bonita, mi mensaje para ti hoy es que detengas, que te hagas 3 preguntas cuando te critiquen o cuando critiquen, o cuando tú criticas o cuando te critiquen. ¿Es útil que se lo diga? ¿Es útil que me lo digan? ¿Qué tan cierto hay en lo que me dijeron? ¿Qué tan cierto es lo que yo le estoy diciendo?
¿Tiene sentido lo que yo le estoy diciendo o no tiene sentido lo que yo le estoy diciendo? Esas 3 preguntas son fundamentales antes de emitir cualquier comentario. Y recuérdense, nosotros tenemos el poder en la palabra, ¿ok? Así que mi gente bonita, espero que de este podcast les haya quedado el mensaje que les quiero dar el día de hoy y que lo pongamos en práctica día a día. Cada vez que se te presente una situación como esta, analiza, detente y acciona. Así que les mando un fuertísimo abrazo, mi gente bonita. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo, de verdad que lo aprecio un montón y nos vemos en el próximo capítulo de Entre Nos con Intención.